El silencio que se instala en una casa tras la partida de alguien que vivió allí durante décadas no es solo la ausencia de sonido, sino un peso palpable que oprime el ambiente. Hay secretos que guarda la tierra, pero también verdades ocultas que claman por ser reveladas, transformando el vacío del duelo en un laberinto de incertidumbres. Para quienes observan desde fuera, la vida en el campo parece tranquila, regida únicamente por el ritmo del sol y las estaciones, una aparente calma. Cuando el destino decide romper este velo de apariencias, el impacto es devastador, destruyendo una realidad que parecía sólida. La pérdida de su pareja obliga a Selina a emprender un camino solitario, donde cada rincón de la casa evoca recuerdos y preguntas sin respuesta. El aislamiento se transforma rápidamente en una rutina rígida, donde la antigua seguridad se revela como una frágil construcción ante lo desconocido. Este nuevo escenario la obliga a confrontar directamente sus propias vulnerabilidades, dejándole claro que la verdad, por dura que sea, es el único camino a seguir. Amanece en el pequeño pueblo de San Luis Potosí. Una luz tenue apenas calienta las gruesas paredes de la casa de adobe. Selina se despierta antes de que los primeros rayos de sol toquen el patio de tierra, moviéndose con la precisión de quien ha repetido los mismos gestos durante décadas. El crepitar de la leña en la estufa es el único sonido que rompe el pesado silencio que se ha instalado en esas habitaciones desde que Roberto se fue. Con las manos callosas por el duro trabajo, amasa la harina de maíz, preparando las tortillas que comerá sola durante el día. La rutina de Selina va más allá de la cocina. Llega hasta el pequeño corral en la parte trasera de la propiedad, donde unas cabras esperan cuidados, limpia el espacio, llena los bebederos y observa a los animales con la mirada perdida. La vida a su alrededor parece congelada en el tiempo, manteniéndola atrapada en un duelo tradicional que exige ropa oscura y aislamiento absoluto. Los vecinos respetan su soledad, cruzando el sendero polvoriento sin interrumpir el silencio que emana de esa fachada bañada por el sol. Al mediodía, el calor del desierto se vuelve sofocante. Selina busca refugio bajo la sombra del porche, sentada en su vieja silla de mimbre. Contempla el horizonte polvoriento, donde los cactus se distorsionan en la bruma. No hay prisa en sus gestos. El tiempo ha perdido su significado desde que la casa perdió su voz principal. El vacío provocado por la ausencia de niños hace que el espacio parezca aún más grande, transformando cada habitación en un monumento a la soledad que ha aceptado como su destino. Mientras el crepúsculo tiñe el cielo de tonos esmeralda y violeta, Selina apenas alza la vista para observar el horizonte. Su retraimiento le sirve de escudo contra la impotencia que amenaza con aflorar en cualquier momento. Permanecer en esa quietud resalta el peso de los días, en los que ya no hay un propósito claro para despertar. Lentamente, recoge sus pertenencias, preparándose para afrontar otra noche de sombras y silencios en el desierto. La oscuridad trae de vuelta el eco de pasos que ya no recorren los pasillos, intensificando la sensación de confinamiento. Selina cierra con llave las pesadas puertas de madera, asegurándose de que el mundo exterior permanezca lejos de su refugio. Enciende una sola vela frente al pequeño altar familiar. Allí, la imagen de Roberto observa el entorno con la misma severidad que tenía en vida. La luz parpadeante proyecta sombras distorsionadas sobre las paredes de adobe,
creando una ilusión de movimiento en una estructura que se niega a albergar vida. El sueño de Celina es ligero, interrumpido con frecuencia por el sonido del viento que azota las tejas y levanta polvo en los senderos desiertos. Con cada despertar brusco, su mente busca la presencia que ocupó el colchón a su lado durante 32 años, pero encuentra solamente la sábana fría. Ese estado constante es su único vínculo con el pasado, un ancla que le impide caer en el olvido total. La monotonía de los días se ha convertido en su identidad, impidiéndole concebir siquiera la posibilidad de romper esa estructura de aislamiento. Roberto era un hombre respetado en el pueblo. Su palabra tenía peso absoluto entre los lugareños. Su postura rígida y su moral conservadora reflejaban la fuerte estructura patriarcal que regía aquella aislada región de México, un lugar donde las tradiciones dictaban las reglas. Celina aceptó esa dinámica desde el principio, adaptándose perfectamente al papel de esposa sumisa y silenciosa que la sociedad exigía. Durante 32 años, se limitó a cuidar la casa y velar por el bienestar de su marido, sin cuestionar jamás las normas establecidas. También aceptaba con naturalidad los largos y frecuentes viajes de negocios que Roberto realizaba a la capital. Él partía cargando su baúl de madera oscura y regresaba semanas después, trayendo consigo solo el cansancio del viaje y la misma severidad en su mirada. Celina jamás se atrevió a preguntar por los detalles de sus actividades en Ciudad de México, ni por las personas con las que se relacionaba. Para ella, el deber consistía en mantener la casa impecable y esperar el regreso de su esposo con paciencia y absoluta devoción. La muerte de Roberto fue repentina. Un infarto lo abatió mientras caminaba solo por el campo arado. La noticia destrozó por completo el mundo de Celina, dejándola sin el punto de referencia que guiaba cada uno de sus pasos. De repente, la mujer cuya identidad siempre había estado ligada al rol de cuidadora se encontró ante un vacío aterrador. La ausencia física de su esposo rompió la rutina que la sostenía, transformando la casa de adobe en un escenario desolador. El duelo tradicional se convirtió en el único refugio donde Celina podía ocultar su profunda desorientación y fragilidad emocional. Vestirse de negro y aislarse socialmente cumplía con las obligaciones culturales, pero también funcionaba como un escudo protector. El sufrimiento paralizaba sus acciones, haciendo que el mundo exterior pareciera distante e insignificante. El aislamiento de Celina era un intento desesperado por preservar la última imagen estable que tenía de su propia vida. Sin embargo, la herida emocional de Celina era más profunda que la simple tristeza por la partida de un compañero de tantas décadas. En su interior latía una culpa silenciosa, la culpa de haber pasado toda su vida sin ejercer su propia voluntad, sin expresar sus pensamientos. Comprendía que su identidad había sido borrada, para que su matrimonio con Roberto prosperara sin conflictos. Ese arrepentimiento se mezclaba con el miedo a afrontar el futuro de forma independiente, sin la protección ni la opresión de su marido, el temor a descubrir que su devoción de toda la vida había sido una ilusión. La atormentaba incluso en sus momentos de mayor lucidez. Celina se aferraba a los recuerdos de la severidad de Roberto como si fueran prueba de su rectitud, intentando disipar cualquier duda. Atendía el altar doméstico con una reverencia casi religiosa, buscando en la imagen del difunto la fuerza que no encontraba en sí misma. El silencio de la casa de adobe se había convertido en un monumento a una vida sacrificada.
una vida entregada al deber y a las apariencias. Pero entonces, la sombría calma de su rutina fue interrumpida abruptamente por una fuerte lluvia estacional que azotó el pueblo. La tormenta reveló la fragilidad de la vieja estructura, provocando una grave gotera en el techo, justo encima del armario de Roberto, ante el riesgo de perder las pocas pertenencias que le quedaban de su marido. Celina se vio obligada a actuar con rapidez. Intentó mover el pesado baúl de madera oscura, pero el mueble se le resbaló de las manos y cayó violentamente sobre el suelo de tierra compactada. El sonido del pestillo al romperse resonó en toda la habitación, y por un instante, Celina contuvo la respiración dentro de aquel compartimento secreto. Encontró fajos de dinero, fotografías a color y decenas de cartas románticas escritas durante los últimos 5 años. Al observar aquella caligrafía apasionada, la viuda sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, porque acababa de descubrir que el hombre al que había dedicado 32 años de su vida había estado ocultándole una realidad completamente distinta. Dentro de aquel compartimento secreto, Celina encontró fajos de dinero, fotografías a color y decenas de cartas románticas escritas durante los últimos 5 años. Cada sobre, cada palabra, cada fotografía era una grieta más en la realidad que había conocido durante toda su vida. Mientras leía aquellas líneas llenas de cariño y promesas, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Roberto, el hombre respetado por todo el pueblo, el hombre cuya palabra era considerada ley, había construido una segunda vida, una vida secreta, una vida que jamás imaginó. Las cartas hablaban de Marina, una mujer joven de 28 años, y de Sofía, una pequeña niña de apenas 4 años, una niña enferma, una niña que sufría de asma y desnutrición. Celina observó las fotografías durante largos minutos. La sonrisa de Roberto era diferente, más suave, más cálida, más humana, como si hubiera reservado una parte de sí mismo para una familia que ella nunca supo que existía. La revelación fue devastadora. Toda la imagen de hombre honorable e inquebrantable que Roberto había construido durante décadas se vino abajo en cuestión de minutos. La devoción, los sacrificios, los años de obediencia, las renuncias, todo parecía haberse convertido en una mentira cuidadosamente sostenida durante más de 30 años. El duelo que hasta entonces había sido tristeza se transformó en algo mucho más doloroso: humillación, confusión, rabia y una profunda sensación de vacío, porque ya no sabía qué parte de su vida había sido real, ni quién era realmente el hombre con quien había compartido más de 3 décadas. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de adobe, Celina permaneció inmóvil, rodeada de cartas, fotografías y secretos. El silencio que había dominado la casa durante meses había desaparecido. Ahora solo existían preguntas imposibles de responder, y una necesidad cada vez más fuerte de descubrir la verdad. Por primera vez en muchos años, el miedo comenzó a perder fuerza, porque había algo más poderoso que el miedo: la necesidad de saber. Al amanecer, tomó una decisión que habría parecido imposible apenas unos días antes. Guardó cuidadosamente las cartas, las fotografías y el dinero. Después colocó todo dentro de su bolso. Miró una última vez la casa, el corral, las cabras, el patio de tierra y la vida que había conocido durante décadas. Luego caminó hacia la estación de autobuses, sin mirar atrás.
Compró un boleto con destino a Ciudad de México y subió al vehículo con el corazón acelerado, mientras el autobús avanzaba por las carreteras del desierto. Celina observaba el paisaje por la ventana. Los kilómetros parecían interminables, pero no eran tan largos como los pensamientos que atravesaban su mente. Por primera vez, no viajaba acompañando a alguien, no obedecía órdenes, no esperaba instrucciones. Por primera vez. Viajaba por decisión propia, a medida que se acercaban a la capital. El horizonte comenzó a cambiar. El desierto desapareció lentamente. Los cactus dieron paso al concreto. Los caminos de tierra se transformaron en avenidas abarrotadas. Y la tranquilidad del campo fue sustituida por el ruido constante de una ciudad inmensa. Cuando finalmente llegó a la terminal, sintió que había entrado en otro mundo. Personas caminando en todas direcciones, vehículos, bocinas, vendedores, voces, movimiento. Todo parecía avanzar demasiado rápido, pero Celina no se detuvo, utilizando las direcciones encontradas en las cartas. Comenzó a buscar, día tras día, calle tras calle, hasta encontrar el lugar. Un barrio humilde en las afueras de la ciudad, muy diferente a la tranquilidad de San Luis Potosí. Las calles eran estrechas, el pavimento estaba deteriorado y el ruido parecía no desaparecer nunca. Allí alquiló una pequeña habitación, sencilla, modesta, lo suficiente para permanecer cerca y observar, desde la distancia, sin ser vista, durante varios días. Contempló discretamente la casa de Marina, intentando entender aquella vida que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Observó ropa infantil colgada en un tendedero, escuchó risas, vio vecinos entrando y saliendo, y poco a poco comenzó a comprender que aquello no era una aventura pasajera, era una familia, la otra familia de Roberto, una tarde gris. La puerta de la casa se abrió, y Celina la vio por primera vez, Marina, tal como aparecía en las fotografías, joven, cansada, agotada, y sosteniendo a una niña en brazos, Sofía, la pequeña de las cartas, la niña que había cambiado todo, incluso desde la distancia. Celina pudo notar que algo no iba bien. La niña tosía constantemente, su respiración parecía dificultosa, y Marina caminaba con evidente preocupación. Durante varios minutos. La siguió a distancia, sin saber exactamente por qué, quizás por curiosidad, quizás por necesidad, o quizás porque aquella niña comenzaba a despertar algo dentro de ella, algo que llevaba años dormido. Entonces ocurrió, en medio de una avenida llena de gente. Sofía sufrió una fuerte crisis de asma. La pequeña comenzó a respirar con dificultad. Marina intentó detener autobuses, pidió ayuda, miró desesperadamente a su alrededor, pero nadie parecía detenerse, nadie parecía escucharla, y fue en ese momento que Celina dejó de ser una observadora y se convirtió en parte de la historia, sin pensarlo, sin analizar las consecuencias. Corrió hacia ellas, tomó a Marina del brazo y abrió la puerta de un taxi que acababa de detenerse cerca. Aquella decisión cambiaría sus vidas para siempre. Celina pagó el viaje en taxi y acompañó a Marina y a la pequeña Sofía hasta el hospital público más cercano. La sala de urgencias estaba llena, personas esperando, niños llorando, médicos caminando de un lado a otro, y en medio de todo aquel caos, las dos mujeres permanecieron juntas durante horas, mientras Sofía recibía oxígeno y tratamiento. Marina apenas podía contener las lágrimas. El agotamiento era evidente. La preocupación la consumía, y por primera vez en mucho tiempo. Alguien la escuchó, sentadas una junto a la otra.
Comenzaron a hablar, al principio con cautela, con desconfianza, como dos desconocidas unidas por una emergencia. Pero poco a poco. Las palabras comenzaron a fluir. Marina habló sobre las dificultades de criar sola a una niña enferma, sobre las noches sin dormir, sobre el miedo constante, sobre la falta de dinero y sobre la ausencia de Roberto. Celina escuchó cada palabra en silencio, sin revelar quién era realmente, sin mencionar las cartas, sin hablar del baúl, sin contar la verdad. Cuando llegó el momento de explicar su presencia, inventó una historia. Dijo que era una madrina lejana, una persona enviada por Roberto antes de morir, alguien encargada de brindar apoyo y ayuda. La mentira salió de sus labios con dificultad, pero Marina la creyó, y por primera vez en mucho tiempo. Sonrió, una sonrisa pequeña, frágil, pero sincera, aquella misma noche. Marina la invitó a entrar en su casa, y Celina cruzó una puerta que cambiaría su destino para siempre. La vivienda era humilde, pequeña, sencilla, pero estaba llena de vida, muy diferente a la silenciosa casa de adobe que había dejado atrás. Había juguetes, ropa infantil, olores de comida, ruidos, conversaciones y una energía que parecía respirar en cada rincón durante los días siguientes. Celina comenzó a visitarlas con frecuencia, primero para ayudar ocasionalmente, luego para quedarse más tiempo y finalmente para convertirse en una presencia constante. Empezó realizando pequeñas tareas, limpiando, ordenando, preparando alimentos, ayudando donde fuera necesario, sin darse cuenta. Aquella rutina comenzó a llenar el vacío que llevaba años arrastrando, por primera vez. Su esfuerzo tenía un propósito diferente. Ya no trabajaba por obligación, ni por costumbre, ni por miedo. Lo hacía porque quería hacerlo. Lo hacía porque alguien necesitaba ayuda, y eso cambió todo. Con el paso de las semanas, Sofía comenzó a encariñarse con ella. La niña esperaba sus visitas, buscaba su compañía y sonreía cada vez que la veía llegar. Celina utilizó conocimientos que había aprendido durante toda una vida en el campo. Preparó remedios tradicionales, infusiones, comidas nutritivas, pequeños cuidados que ayudaron a mejorar la salud de la niña. Los ataques de asma comenzaron a disminuir, su energía aumentó, y poco a poco. El brillo regresó a sus ojos. Ver aquella transformación provocó algo inesperado dentro de Celina, algo que jamás había experimentado: felicidad. Una felicidad sencilla, silenciosa, pero profundamente real. Mientras tanto, también comenzó a ayudar a Marina en su trabajo. La joven mantenía a su familia gracias a un pequeño puesto de comida callejera. Las jornadas eran agotadoras, las ganancias escasas, y cada día representaba una lucha constante por sobrevivir. Celina comenzó a levantarse temprano, preparaba ingredientes, organizaba utensilios, atendía clientes y compartía la carga. Su presencia alivió el peso que Marina había cargado sola durante años. Las dos mujeres trabajaban juntas, conversaban, compartían historias y poco a poco construían una confianza imposible de imaginar semanas atrás. Lo más sorprendente para Celina fue descubrir algo que nunca había considerado. Marina también había sido engañada. La joven hablaba de Roberto con respeto, con cariño, pero también con tristeza, porque ella tampoco conocía toda la verdad. Ella también había vivido dentro de una mentira diferente, pero igualmente dolorosa. Ese descubrimiento cambió la forma en que Celina la veía. El resentimiento comenzó a desaparecer, la rabia empezó a perder fuerza
y en su lugar nació algo completamente distinto: empatía, comprensión, compasión, porque ambas habían sido víctimas del mismo hombre, aunque de maneras diferentes. El vínculo entre las dos mujeres se hizo más fuerte con cada día que pasaba, con cada comida compartida, con cada conversación, con cada problema resuelto juntas y en medio de todo aquello. Sofía se convirtió en el corazón de esa nueva familia. La niña llenó espacios vacíos que Celina ni siquiera sabía que existían. Su risa, sus preguntas, sus abrazos, su forma de ver el mundo. Todo comenzó a devolverle colores a una vida que durante décadas había permanecido gris. Por primera vez. Celina dejó de sentirse sola, dejó de sentirse invisible, dejó de sentirse una simple sombra. Ya no era la viuda encerrada en una casa de adobe. Ya no era la esposa obediente que había pasado 32 años viviendo para otra persona. Ahora era alguien diferente, alguien que estaba aprendiendo a vivir. Y mientras Sofía corría por la casa riendo, y Marina preparaba la cena después de un largo día, Celina descubrió algo que nunca había encontrado junto a Roberto: un verdadero hogar. Tras 3 meses de convivencia, la transformación de Celina parecía completa. La tristeza que alguna vez dominó sus días había perdido fuerza. La casa de adobe en San Luis Potosí parecía un recuerdo distante, una vida perteneciente a otra persona. Ahora existía un nuevo propósito, una nueva rutina, una nueva familia, y por primera vez, la anciana se permitía imaginar un futuro, pero la tranquilidad no duraría para siempre, porque el pasado todavía no había terminado con ella. Todo comenzó con una ausencia que llamó la atención de alguien inesperado. El hermano de Roberto, un hombre tan rígido y autoritario como él, un hombre obsesionado con las tradiciones, con la reputación y con el control. Durante meses observó cómo Celina permanecía cada vez menos tiempo en San Luis Potosí. La tierra estaba descuidada, las obligaciones del duelo habían sido abandonadas, y la viuda parecía desaparecer durante largos períodos. Aquello despertó sospechas, y las sospechas se transformaron en investigación. El hombre comenzó a seguir pistas, a revisar movimientos financieros, a hacer preguntas, y finalmente descubrió algo que jamás imaginó: frecuentes retiros de dinero realizados en Ciudad de México, siempre en la misma zona, siempre cerca del mismo barrio. Entonces decidió viajar y averiguar personalmente qué estaba ocurriendo. Cuando llegó a la capital, no tardó mucho en encontrarla, observó sus movimientos, la siguió durante varios días y finalmente confirmó sus sospechas. Celina estaba viviendo parte de su vida junto a personas completamente desconocidas, personas que no pertenecían al apellido de Roberto, personas que él consideraba una amenaza. Una tarde, mientras Celina regresaba sola después de ayudar en el puesto de comida, lo vio, esperándola, inmóvil, observándola. Su presencia fue suficiente para congelarle la sangre. El hombre avanzó lentamente, con una expresión dura, sin mostrar la menor compasión, y entonces comenzó la confrontación. La acusó de haber perdido la razón, de desperdiciar la herencia familiar, de deshonrar la memoria de Roberto y de entregar dinero a extraños. Cada palabra era una acusación, cada frase era una amenaza, pero lo peor aún estaba por llegar, porque el cuñado conocía el punto más vulnerable de Celina y decidió utilizarlo. Le dijo que revelaría toda la verdad, toda, sin ocultar nada. Le contaría a Marina quién era realmente, le mostraría pruebas, le explicaría que la mujer que había vivido junto a ellas durante meses
era la esposa legítima de Roberto y que había llegado allí gracias al descubrimiento de una segunda familia. Pero no se detuvo ahí. También aseguró que la presentaría como una manipuladora, como una anciana desequilibrada, como alguien que se había acercado para controlar el dinero y la memoria del difunto. Y si eso no funcionaba, utilizaría su influencia para declararla incapaz, para quitarle cualquier poder de decisión, para obligarla a regresar al pueblo. La amenaza fue devastadora, no porque temiera perder dinero, ni propiedades, ni reputación. Lo que realmente la aterrorizaba era otra cosa: perder a Marina, perder a Sofía, perder a las únicas personas que le habían demostrado cariño sincero, por primera vez desde que llegó a la capital. El miedo regresó, y lo hizo con toda su fuerza. Aquella noche no pudo dormir, y la siguiente tampoco. Las palabras de su cuñado resonaban una y otra vez dentro de su cabeza. ¿Qué ocurriría si Marina descubría la verdad por boca de otro? ¿Qué ocurriría si Sofía comenzaba a verla como una extraña? ¿Qué ocurriría si todo terminaba? Cada pregunta aumentaba su angustia, y cada día la situación empeoraba. Marina comenzó a notar cambios. Celina hablaba menos, sonreía menos, parecía distraída, ausente, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. La joven madre intentó preguntar qué ocurría, pero Celina evitaba responder porque todavía no encontraba el valor para decir la verdad. Y mientras el tiempo avanzaba, la presión aumentaba. El plazo impuesto por su cuñado se acercaba. La amenaza se volvía cada vez más real, hasta que finalmente comprendió algo doloroso. La situación era insostenible. No podía continuar ocultándose, no podía seguir esperando, y tampoco podía permitir que Marina y Sofía quedaran atrapadas en un escándalo provocado por los pecados de Roberto. Entonces tomó una decisión que le rompió el corazón. Decidió marcharse, sin explicaciones, sin despedidas, sin revelar la verdad. Creyó que era la única forma de protegerlas. Aquella noche, mientras la casa dormía, preparó su vieja maleta, guardó sus pocas pertenencias y observó en silencio las paredes que habían sido testigos de su renacimiento. Sabía que estaba a punto de abandonar el único lugar donde había sido realmente feliz, y aún así, continuó, porque estaba convencida de que era lo correcto, antes de irse. Entró por última vez en la cocina. Sobre la mesa dejó un pequeño amuleto protector traído del campo, un símbolo de cariño, un símbolo de protección, un símbolo de despedida. Junto a él dejó todos sus ahorros, cada moneda, cada billete, todo lo que había conseguido conservar después de una vida entera de sacrificios, dinero suficiente para ayudar a Sofía, para comprar medicamentos, para mantener el negocio funcionando durante meses. Era su última forma de cuidar de ellas, su último acto de amor. Después caminó hasta la puerta principal y se detuvo, por unos segundos, observando aquel hogar, escuchando el silencio, intentando grabar cada recuerdo en su memoria: la sonrisa de Sofía, las conversaciones con Marina, las comidas compartidas, los abrazos, las risas, todo, porque sabía que tal vez nunca volvería a verlo, y con el corazón roto, abandonó la casa, sin imaginar que aquella despedida todavía no era el final de su historia. La caminata hasta la estación de autobuses fue la más difícil de toda su vida, más difícil que el duelo, más difícil que la traición, más difícil incluso que descubrir la verdad escondida en el baúl de Roberto, porque esta vez no estaba perdiendo un pasado, estaba abandonando un futuro,
mientras el autobús avanzaba alejándose de la ciudad. Celina observó por la ventana cómo las luces desaparecían lentamente en la distancia. Cada kilómetro parecía arrancarle una parte del corazón, pero siguió adelante, convencida de que aquel sacrificio protegería a las personas que amaba. Al regresar a San Luis Potosí, nada era igual. La casa seguía allí, el patio seguía allí, las cabras seguían allí, pero ella ya no era la misma mujer. El silencio que antes le servía de refugio ahora se había convertido en una condena. Las habitaciones vacías parecían más grandes, más frías, más tristes. Cada rincón le recordaba a Marina, a Sofía y a la vida que había dejado atrás. La vieja casa de adobe ya no representaba los recuerdos de Roberto. Ahora parecía una prisión construida con décadas de obediencia, décadas de miedo, décadas de silencio. Los días volvieron a transcurrir lentamente. Celina retomó sus antiguas rutinas. Preparó tortillas, cuidó las cabras, barrió el patio, pero nada tenía sentido. Nada conseguía llenar el vacío, porque por primera vez en su vida había descubierto lo que significaba sentirse querida, y ya no podía olvidarlo. Las risas de Sofía seguían resonando en su memoria. Las conversaciones con Marina seguían acompañándola durante las noches. Incluso el pequeño puesto de comida aparecía constantemente en sus pensamientos. La distancia física no había roto el vínculo, solo lo había vuelto más doloroso. Durante semanas intentó convencerse de que había tomado la decisión correcta. Intentó aceptar la soledad, intentó recuperar la resignación que durante años había definido su existencia, pero algo había cambiado, y ese cambio era irreversible, porque el dolor por Roberto había desaparecido, la culpa había desaparecido, incluso el miedo comenzaba a desaparecer. Lo único que permanecía era una verdad imposible de ignorar. Ya no pertenecía a aquel lugar, ya no pertenecía a aquella vida, ya no pertenecía al pasado. Una tarde, mientras observaba el horizonte del desierto, comprendió algo fundamental. La verdadera herencia que Roberto le había dejado no era la casa, ni la tierra, ni el dinero. Era la oportunidad involuntaria de descubrir quién era realmente, y esa oportunidad la había encontrado junto a Marina y Sofía, no en San Luis Potosí, no en la vieja casa de adobe, sino en aquella pequeña familia que había aprendido a amar. La decisión llegó de forma repentina, pero también inevitable. Entró en la casa, cerró la puerta, giró la llave, y por primera vez no sintió nostalgia, no sintió miedo, no sintió dudas. Tomó el manojo de llaves, caminó hasta el pozo del patio y lo arrojó al fondo, observando cómo desaparecía en la oscuridad. Era el final definitivo de una vida y el comienzo de otra. Horas después, compró un nuevo boleto hacia Ciudad de México, pero esta vez no viajaba impulsada por la curiosidad, ni por el dolor, ni por la traición. Viajaba impulsada por la verdad y por el amor. Cuando llegó a la periferia de la ciudad, fue directamente al puesto de comida. Marina trabajaba como cualquier otro día, cansada, concentrada, intentando salir adelante. Entonces la vio, por un instante. Ninguna de las dos se movió, ninguna habló, ninguna respiró, y después Marina corrió hacia ella. Las lágrimas aparecieron inmediatamente. El alivio fue imposible de ocultar, y Celina la abrazó con todas sus fuerzas, como si quisiera recuperar cada segundo perdido, como si quisiera asegurarse de que aquello era real, pero todavía quedaba algo por hacer, algo que ya no podía seguir ocultando. Aquella misma noche,
sentadas alrededor de la mesa de la cocina. Celina decidió contar toda la verdad, toda, sin omitir nada. Habló de Roberto, de los 32 años de matrimonio, del compartimento secreto, de las cartas, de las fotografías de la segunda familia, del chantaje de su cuñado y de la verdadera razón por la que había desaparecido durante toda la confesión. Marina permaneció en silencio, escuchando, procesando, comprendiendo, mientras Sofía permanecía junto a Celina, aferrada a su ropa, como si temiera que volviera a marcharse, cuando finalmente terminó de hablar. El silencio llenó la habitación, un silencio profundo, pero diferente, un silencio que ya no escondía secretos, un silencio construido sobre la verdad. Entonces ocurrió algo que Celina jamás olvidaría. Marina se acercó lentamente y la abrazó, sin reproches, sin acusaciones, sin resentimiento, porque había entendido algo importante. Ella también había sido víctima, ella también había sido engañada, y juntas habían sufrido las consecuencias de las mismas mentiras. Aquel abrazo puso fin a décadas de dolor, décadas de culpa, décadas de sumisión. Por primera vez, Celina sintió que era completamente libre. Meses después, la vieja propiedad de San Luis Potosí fue vendida. Con ese dinero, pudieron ampliar el negocio, garantizar el tratamiento médico de Sofía y construir una vida más estable, una vida basada en la honestidad, no en las apariencias, no en el miedo, no en el sacrificio silencioso, sino en el afecto verdadero, con el paso del tiempo. La niña recuperó su salud, el negocio prosperó y la pequeña familia se fortaleció una tarde. Mientras observaba a Sofía correr por el patio, con cintas de colores ondeando en el viento, Celina sostuvo una taza de té caliente entre sus manos y sonrió. No por Roberto, no por el pasado, no por la vida que había perdido, sino por la vida que finalmente había encontrado, porque a veces la traición que parece destruirlo todo es precisamente aquello que termina mostrándonos el camino hacia nuestra verdadera felicidad, y por primera vez en más de 30 años. Celina supo exactamente quién era y exactamente dónde pertenecía.